Muchas gracias, señor Bartolomé, por traer esta iniciativa. Una iniciativa que quisiéramos haber traído otra mucha gente, pero yo tenía miedo que se nos acusara de una cuestión ideológica, porque ese Castiello es un referente para muchas personas también del Valle del Nalón, donde fuimos y visitamos muchas veces, y un referente también histórico, y un referente ideológico, y la verdad que y un gusto también la referencia a Gonzalo Peláez y a todo lo que significa, ¿no? Por lo tanto, eso sí que es realidad y se escribe con realidad, y una pena que se esté escaeciendo y olvidado. Parendos que el proyecto que se plantea en torno a esta PNL y un proyecto del Grupo Universitario Arqueos, como se dicho, dirigido por el catedrático Avelino Gutiérrez, un arqueólogo medievalista de prestigio. La exposición de motivos y clara y parendos que perfecta y correcta. Y el proyecto y un proyecto serio, además que tiene mucho que ver con la relevancia del yacimiento que justifica evidentemente la intervención. Para sacar adelante este proyecto sí que es cierto, y ahí creo que es necesario poner arriba de la mesa, la necesidad de planificar también la gestión del patrimonio arqueológico que no se está haciendo. Y es decir, la necesidad de tener un plan, de tener objetivos y además que sean objetivos concretos y sobre todo y fundamentalmente financiación adecuada. Evidentemente, esta propuesta paennos que sería necesaria reforzarla, por una parte, con la exigencia de que este tipo de proyectos no respondan, como ocurre muchas veces, desgraciadamente, a la necesidad de que se señale los medios de comunicación, como nos pasa muchas veces, que se nos echa a veces en cara. Recuerda, señor diputado, cuando dicen, no, y es que usted, en vez de decirlo en los medios de comunicación, digámoslo a mí, que estamos cansados de decirlo, de presentar documentos y demás. Antes decía el compañero Ricardo, diputado de Podemos Asturias, cuando decía una serie de bienes patrimoniales y arqueológicos de la cultura asturiana que veníamos denunciando permanentemente y que se vienen denunciando durante años y que caen en el abandono total y absoluto, y que tenemos que ir a los medios de comunicación para que de repente la Administración asturiana y el Gobierno de Asturias descubra todo eso. Estamos esperando todavía que se resuelva la grave agresión a la iglesia, a la ermita de los mártires de Valdecuna, por ejemplo, que sigue con los 30 centímetros de hormigón encima de la piedra. Por eso, lo que planteamos es que no vayamos a ocurrencias, sino que planifiquemos con planificación solvente, con una fijación nítida de los objetivos, con una calendarización y una financiación adecuada, ¿no? Sabemos que mucho tipo de proyectos al respecto, pues muchas veces quedan abandonados o no tienen la financiación adecuada. Voy a recordar otro aquí, que también conoce usted, que es el Sanatorio de Bustiello, donde se destinó este año 25.000 euros para atender a un VIC que está totalmente abandonado y que está cayendo y va a acabar cayendo y que lleva una selva, ¿no? Entonces, bueno, lo que necesitamos evidentemente y la necesidad que estos proyectos encajen una planificación a medio y largo plazo de la gestión integral del patrimonio cultural asturiano, importantísimo ese patrimonio cultural. Antes volvía a decir nuestro compañero la importancia, ¿no?, de que también se reconozca la excepcionalidad de la cultura asturiana en lo que se aporta desde la lengua, desde el patrimonio, desde el medio natural y, por lo tanto, esa defensa tan importante. Sinceramente, señor diputado, parece que lleve una PNL apropiada y una PNL que pon y marca el interés histórico-arqueológico del enclave y la relevancia patrimonial, que están, yo creo, fuera de cualquier duda, y, en consecuencia, vamos a apoyar este voto, pero vamos a apoyar esta PNL, pero seguimos reclamando la necesidad de que haya una planificación y que se empiece a poner encima de la mesa la necesidad de intervenir y de tener más procuro con los nuestros bienes patrimoniales, que en muchos casos están en una situación de verdadero abandono y muchos de ellos al borde de la ruina, del derrumbe. Muchas gracias.